centrándose en las potencias del eje. Pocas alianzas habían albergado ambiciones tan desmedidas y sociedades tan alejadas físicamente. El continente asiático y la Unión Soviética separaban a alemanes y japoneses. Tan solo los 6.000 kilómetros de línea férrea recorridos por el Transiberiano servían de nexo de unión. Japón había estado en guerra con China desde 1937 y había convertido al sudeste asiático en su objetivo. Allí encontraría las materias primas imprescindibles para futuras conquistas. El tungsteno, el estaño, el opio que era utilizado para mitigar el dolor de los soldados heridos y el caucho ayudarían a mantener el ritmo constante de la ofensiva nazi. Durante mucho tiempo, cantidades ingentes de estas materias atravesaron la Rusia neutral hacia Alemania. Fue entonces cuando un giro en la estrategia nazi convulsionó al mundo entero. Hitler lanzó su máquina de guerra contra la Unión Soviética. Si los nazis conquistaban Rusia, mantendrían contacto directo con Japón y juntos dominarían más de la mitad del hemisferio norte. Llegó el verano del 42 y los soviéticos continuaban resistiendo frente a las tropas alemanas. La única ruta que permitía el contacto entre Japón y Alemania era la marítima, a través de unas aguas cada vez más dominadas por los aliados. En un principio, los cargueros alemanes desafiaron el bloqueo aliado procurando navegar sin ser detectados, o bien utilizando banderas de países neutrales. Pero a medida que transcurría la guerra, un mayor número de buques era descubierto, interceptado y hundido. Con el paso del tiempo, la pérdida de navíos fue tan elevada que descartaron por completo atravesar el bloqueo aliado. En la búsqueda de mayor seguridad en las travesías, alemanes y japoneses optaron por los submarinos. Japón era una potencia en la construcción de grandes sumergibles. Comparados con los submarinos alemanes, los fabricados por los japoneses eran gigantescos. Medían 30 metros más de eslora, pesaban 1000 toneladas más y transportaban el doble de tripulación. Incluso algunos de estos enormes submarinos eran capaces de realizar la travesía sin repostar. Para demostrar las capacidades de estos gigantescos buques, un submarino japonés se encontraba atracado en agosto de 1942 en un puerto de la Francia ocupada. Mientras diferentes bandas militares les daban la bienvenida, los marineros japoneses eran vitoreados como héroes. Fueron recibidos por oficiales de alto rango y se celebraron suntuosas fiestas en su honor. Había mucho en juego. A cambio de materias primas, los japoneses pudieron compartir algunos de los últimos avances tecnológicos alemanes, como reactores y un avanzado sistema de radar. En Berlín, el embajador japonés Oshima Hiroshi hacía cuanto podía para reforzar la alianza del eje. Era un hombre que contaba con la confianza de Hitler y a menudo estaba enterado de los planes alemanes desde su gestación. Los hombres de Oshima utilizaban la radio para establecer contacto con Tokio y enviar minuciosos informes codificados sobre los buques que intentaban romper el bloqueo. Pero estos informes fueron interceptados y descifrados por los servicios de inteligencia aliados. Cuando finalizó la guerra, se había logrado descifrar prácticamente la totalidad de los mensajes emitidos por el enemigo. Estos informes fueron ocultados en archivos secretos y no vieron la luz hasta pasados 40 años. En 1990, Paul Tidwell comenzó sus labores de investigación en Washington. Tidwell, un veterano de la guerra de Vietnam, condecorado con el corazón púrpura y 2 estrellas de bronce por su valor, estaba profundamente afectado por sus vivencias durante la guerra. Tardó más de 10 años en superar sus pesadillas. Lo que había llevado a Tidwell a los archivos nacionales fue el ingente número de documentos recién desclasificados que relataban la historia secreta de la Segunda Guerra Mundial. Había informes de inteligencia,
planos de buques y, quizá más importante aún, mensajes de radio del enemigo descifrados en su totalidad. Resultó una ardua tarea revisar miles de documentos en busca de alguna pista. Era como encajar las piezas de un rompecabezas llamado Segunda Guerra Mundial. Y un día, Tidwell, al pasado. Todo comenzó con un nombre un tanto críptico, I-52. Tidwell descubrió que el I-52 había zarpado de Japón en marzo de 1944 con destino a Francia, teniendo previsto realizar una escala técnica en Singapur. Transportaba casi 300 toneladas de carga, a 95 tripulantes y 14 técnicos, que serían adiestrados en Alemania en nuevas tecnologías que más tarde llevarían de vuelta a Japón. Sus familias jamás conocieron su destino. El submarino transportaba asimismo 2,8 toneladas de opio y 54 de caucho, todas ellas reflejadas en los documentos que Tidwell estaba leyendo. Me encontré leyendo documentos que nunca había visto antes, sin saber exactamente a dónde me llevaban. Y un día di la vuelta a una hoja y allí estaba. Era una nota escrita a máquina por un oficial de los servicios de inteligencia, diciendo que el I-52 también transportaba 2 toneladas de oro. Nada más leer aquello, cerré el libro y eché un vistazo a mi alrededor para comprobar si alguien me estaba observando. Respiré hondo y continué buscando más detalles sobre el cargamento del I-52. Se trataba del primer viaje del I-52, una travesía que lo llevaría al otro lado del mundo y que duraría varios meses. La tripulación del I-52 tuvo que soportar largas jornadas de aburrimiento y ansiedad. De día, al navegar sumergidos, debían de permanecer quietos, inmóviles, para consumir la mínima cantidad de oxígeno. El I-52 atravesó el Océano Índico sin incidentes y superó el Cabo de Buena Esperanza. Sus progresos eran seguidos con mucho interés por las autoridades navales de Tokio, Berlín y Washington. Los aliados conocían todo acerca del buque e incluso disponían de los nombres completos y cargos profesionales de los pasajeros civiles del I-52. El submarino superó África unas semanas antes del desembarco aliado en Francia en el ahora famoso Día D. El tiempo se acababa para los nazis mientras se enfrentaban a un poderoso ataque aliado en las playas de Normandía. Unos 220 kilómetros al sudoeste de Lorient, un puerto ocupado por los alemanes, un cargamento esperaba la llegada del I-52. La carga contaba con radares, miras para bombas y, con toda probabilidad, óxido de uranio, para ser utilizado por los japoneses en sus investigaciones sobre armas nucleares. Este manifiesto de carga indica que había 500 kilos de un producto sin especificar. En Washington se preparaba la emboscada. Se supo que el I-52 tenía previsto un encuentro con un submarino alemán para recibir a un piloto y una unidad de radar. El punto de encuentro se situaba muy lejos de la costa, para eludir el encuentro con algún avión aliado procedente de las bases aéreas próximas. Pero los aliados disponían de una nueva arma, el pequeño descapotable, un pequeño portaaviones construido sobre el casco de un buque de carga. Estos buques y sus aviones atacaban a los submarinos alemanes con enorme éxito, y lo hacían en alta mar, donde los submarinos no imaginaban que podían ser observados. En la noche del 23 de junio, el submarino alemán U-530 salió a la superficie para reunirse con los japoneses. Un pequeño bote trasladó al equipo de radar y a 3 alemanes al I-52. Se despidieron. El I-52 permaneció en la superficie, donde una hora más tarde fue atacado por aviones procedentes del portaaviones USS Bogue,
y hundido cerca de los 15 grados de latitud norte y los 40 grados de longitud oeste. Fue hundido con su tripulación formada por 112 hombres y con sus más de 200 toneladas de carga, en las que se incluían 2 toneladas de oro. En abril de 1995, Tidwell fletó un antiguo buque oceanográfico que había pertenecido a la Unión Soviética y navegó hasta el punto del Océano Atlántico donde supuestamente había sido hundido el I-52. Los sonares bajados con cables reflejaban el lecho marino que se encontraba a casi 5 kilómetros de profundidad. Durante 2 semanas, este minucioso y exhaustivo rastreo continuó día y noche, sin éxito alguno. Yo estaba presente durante los turnos de trabajo para ayudar. Dormía muy poco y creo que no había vivido jamás una situación de estrés semejante. En ocasiones me preguntaba qué estaba haciendo en mitad del océano buscando los restos del I-52. Existían muchas incógnitas. ¿Qué quedaría exactamente del I-52? ¿Qué aspecto tendría en la pantalla del sonar? Estas son las parcelas que hemos rastreado hasta ahora, ¿verdad? Estas son las parcelas que hemos rastreado hasta ahora, ¿verdad? Finalmente, cuando estaban a punto de abandonar la búsqueda, el equipo de expertos de Tidwell aconsejó rastrear una nueva zona. El análisis del ordenador situaba al I-52 a más de 15 kilómetros de la posición estimada originalmente. Para Tidwell, se trataba de la última oportunidad. Estamos casi seguros de que el submarino no se encuentra en los 70 kilómetros cuadrados que hemos rastreado hasta ahora. Sentí que mi vida se derrumbaba. Si no encontrábamos el submarino después de todo el dinero invertido en el proyecto, mucha gente se llevaría una gran desilusión. Así que no tuve más remedio que levantarme y decir a los miembros de la expedición que la aventura estaba mereciendo la pena y que aún no me iba a dar por vencido. También informé al equipo de que tras rastrear la última zona, si no teníamos éxito, viraríamos en redondo y pondríamos rumbo a casa, a las Islas Barbados. Encontraron los restos del submarino en las últimas horas del plazo acordado para la búsqueda. El I-52 se encontraba a unos 700 metros del lugar estimado por los ordenadores, tras corregir los errores de navegación cometidos en 1944. Se rastreó la zona con una cámara de vídeo permitiendo a los ojos humanos contemplar un lugar que había permanecido oculto a la luz durante millones de años. Lo primero que encontraron fueron pequeños restos repartidos por el lecho marino. Más tarde, algunos objetos deformados por una fuerza terrorífica. Finalmente, la cámara enfocó la popa del enorme casco metálico y captó una imagen singular. Un protector de hélice realizado en acero. Un artefacto utilizado únicamente por los submarinos japoneses. Se había acabado la búsqueda, dando paso a los intentos de rescate. Uno de los mejores equipos para trabajar en un naufragio es el buque ruso de investigación Akademik Entislav Keldysh y sus 2 sumergibles tripulados Mir. Producto de la costosa tecnología surgida de la Guerra Fría, los Mir se encuentran ya al alcance de Occidente. Sin embargo, resultan muy caros y pasan 3 años antes de que Tidwell pueda encontrar la financiación necesaria para contratar los Mir y regresar al I-52. Con una inversión de más de $2 millones, Jim Philippon ha sido el artífice de la aventura. Philippon, un abogado de Rochester, Nueva York, ha llegado a un acuerdo con Tidwell. En un principio, mis motivos para embarcarme en esta aventura fueron la adrenalina y la historia tan atractiva del I-52. Pero he de admitir que también me interesaba la parte puramente económica. Si Paul tiene razón, hay $20 millones esperando en el fondo del océano, y me apetece mucho recogerlos. Paul y yo tenemos un acuerdo beneficioso para ambos. Él pone su experiencia y yo adelanto el dinero. Así es nuestra sociedad. Estoy impaciente por ver lo que sucede. El 8 de noviembre de 1998, el Keldysh abandona el puerto de Las Palmas en las Islas Canarias.
La expedición no está equipada para buscar oro en el interior del casco hundido del I-52, pero puede que no sea necesario. Tidwell dispone de unas fotografías que muestran unas formas conocidas, repartidas por el lecho marino. De acuerdo. Aquí en esta fotografía podemos ver el fondo marino. En estas otras, cada fotografía muestra un lingote por lo menos. Este es el camino que siguió la cámara. Ahora, a ver si lo entiendo. ¿Me estás diciendo que puedes ir hasta los lingotes y decir si son de oro, de estaño o de cualquier otro metal? Sí, así es. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a llegar hasta los lingotes y los vamos a recoger. Así que regresará allí para encontrar el camino que siguió la cámara. Mucha gente cree que podría tratarse de 2 toneladas de oro. Tal vez en un principio era así. Me resulta muy emocionante, pero no tanto por el oro, sino por la historia en sí, y el hecho de descubrir algo desconocido para el resto de los mortales. Contribuir a crear una nueva historia y mostrársela a los demás, eso es lo realmente importante para mí. Como parte de sus investigaciones, Tidwell se puso en contacto con algunos veteranos del VC-69, el escuadrón que hundió el I-52. Ahora, a Tidwell le van a acompañar 3 veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Su análisis del buque hundido puede servir para establecer con exactitud lo ocurrido aquella noche de 1944. Entonces, ninguno de ellos sabía gran cosa del submarino japonés, como tampoco se daban cuenta de lo importante que era hundirlo. En ciertos momentos la expedición parece un crucero de placer. A bordo viajan 2 equipos de filmación, un fotógrafo, un periodista de la revista National Geographic y 2 guardias de seguridad pertenecientes a la división de buceo de la Armada y contratados por Tidwell para proteger la carga del I-52. Tidwell también ha contratado a 4 técnicos que trabajarán en estrecha colaboración con los rusos, para los cuales la aventura no es más que pura rutina. Muchas de las esperanzas están depositadas en la cámara de alta resolución aportada por Tidwell. Los rusos han comprobado minuciosamente el pequeño sumergible para evitar un accidente, que a 5 kilómetros de profundidad tendría consecuencias fatales. Finalmente todo está comprobado y supervisado por Anatoly Zagalevich, director del programa de sumergibles Mir. Tidwell ha dejado un rastro de antiguos socios tras de sí. Ninguno de los que le ayudaron a descubrir el I-52 le acompaña ahora. Tidwell es un hombre solitario, y probablemente solo su mujer, Joan, sabe lo que Paul ha sufrido para llegar a este momento. Han existido muchos altibajos en los últimos 8 años. Ha tenido problemas con mucha gente. Ha resuelto multitud de contratiempos logísticos. Tengo que reconocer que ha sufrido muchas adversidades, pero siempre se ha recuperado muy bien. Es increíble, la verdad, y le admiro profundamente por su tenacidad. El 20 de noviembre llegaron a su destino. Un solitario lugar en mitad del océano Atlántico, situado a unas 1200 millas de la costa occidental de África. Ya hemos llegado. Solo nos quedan 5 kilómetros, directamente hacia el fondo. Los veteranos de la Armada Americana nunca soñaron con regresar a este frío campo de batalla. Es la primera vez que me doy cuenta realmente de lo que sucedió aquella noche en la que hundimos el submarino que aún permanece ahí abajo, en el fondo. Regresar aquí de nuevo me hace recordar a mis compañeros del portaaviones. He pensado mucho en todos ellos, pero especialmente en los que ya no están con nosotros. ¿Que si me alegro de haber venido? No me hubiera perdido esto por nada del mundo. Es lo más grande que me ha sucedido desde que me pilló la Segunda Guerra Mundial. Es simplemente extraordinario. Este es el lugar de la batalla. Un secreto celosamente guardado durante décadas, que aún hoy rezuma misterio. Muchas personas han navegado hasta aquí por diversas razones, pero todos deseaban conocer qué sucedió en este lugar.
Un lugar que propicia que aparezcan sensaciones contrapuestas en los veteranos. Orgullo, remordimiento, enfado y cierto temor. Hacemos todo esto por respeto, no solo hacia aquellos que murieron a bordo de este submarino, sino también hacia todos aquellos que perdieron la vida en la guerra, independientemente del bando en el que militaran. Eso ya no tiene importancia, no ahora. Teniendo todo esto en cuenta, creo que deberíamos realizar esta ofrenda floral rezando en silencio. Al día siguiente, el Mir 1 será el primer submarino en descender. Anatoly Zagalevich es un hombre importante y popular. Desde la desintegración de la Unión Soviética ha luchado para mantener los Mir operativos, utilizando una curiosa mezcla de ciencia y popularidad. El hecho de que los Mir participaran en la película Titanic les ha otorgado una notable fama, pero aún así es difícil mantenerlos ocupados. ¿Listo? Al fondo. Será la primera experiencia de Tidwell a bordo de un submarino construido para descender a grandes profundidades. Los 3 tripulantes permanecerán 16 horas en el interior del sumergible. Cualquier persona que padezca la más ligera claustrofobia no debería poner el pie en el Mir. Cuanto más se involucraba en la aventura, más apreciaba el aspecto humano de una historia cargada de emoción. Él es feliz estando donde está en estos momentos. Con viajar en este diminuto submarino, que se sumergirá 5 kilómetros, él ya ha alcanzado su meta. Si además le acompañan 3 veteranos del VC-69, es maravilloso. Paul estuvo en Vietnam, así que comprende lo que supone para los veteranos regresar aquí. Él disfruta con esta aventura y yo procuro contribuir con todo mi apoyo. Esta es la inmersión 233 para el Mir 2. Ambos Mir tardarán unas 4 horas en descender 4,5 kilómetros. Para ahorrar energía, se les deja caer lentamente hacia el fondo. Ha sido un camino muy largo para Tidwell y los demás, y ahora el tiempo parece detenerse. A medida que los submarinos descienden, la distancia con la superficie se torna enorme y aterradora. Nadie puede olvidar lo ocurrido a los hombres que se encontraban a bordo del I-52. Más que cualquier otra cosa, es la tenacidad lo que ha traído a Tidwell hasta aquí. Casi en solitario ha logrado sortear un laberinto legal, financiero y técnico que le ha conducido a vivir este momento tenso e íntimo, varios kilómetros bajo la superficie del océano Atlántico. Hola, soy Paul. Hola, soy Joan. No os preocupéis, todo va bien. Todo está en orden. Así que no os preocupéis. Volveré, ¿sabes? No olvides que tenemos una cita mañana. Es cierto. Mañana es nuestro 30º aniversario de boda. No se me olvidará. Te llevaré algo. Así lo espero. Quiero que te traigas a ti mismo. La presión que sufre el submarino es enorme. Se les advierte a los novatos antes de su primera inmersión que no deberán asustarse cuando perciban el goteo de las paredes producto de la condensación. Y se les indica, en broma, naturalmente,
que todo va bien a no ser que las gotas tengan un sabor salado. En este momento se encuentran a la misma profundidad del Titanic, algo más de 3 kilómetros. Aún les resta otro 1,5 kilómetros de descenso. A una profundidad de 5.000 metros, la temperatura se sitúa en torno a los 0 grados. A partir de ahora el fondo oceánico debería aparecer en cualquier momento. No se ve nada, excepto unas llanuras de lodo y algunos pequeños peces que surgen de pronto. Ahora aparecen trozos y restos de maquinaria y una caja metálica que llama la atención. Dinos lo que ves. Estamos rodeados de restos. Vemos cajas metálicas por todas partes. Creo que tendremos que intentar abrir alguna ahora. Suena muy bien, es estupendo. El manifiesto de carga del I-52 hace referencia a 146 lingotes de oro guardados en cajas metálicas. Hasta no llegar a la superficie, no se podrá realizar una inspección más detallada. Continúa el camino hacia el I-52. Al principio el submarino resulta irreconocible. La proa está arrancada dejando a la vista un amasijo de cables y tuberías. A continuación, aparece la cubierta principal, que aún conserva muchas de las tablas que la formaban. Otra horrenda herida aparece en el casco justo delante de la torreta de mando del submarino, junto a una compuerta aún intacta y abierta. Para Tidwell, que ha pasado años trabajando en la historia del I-52, el buque hundido está repleto de fantasmas. Asombrosamente, el submarino se encuentra en un excelente estado de conservación. Como más tarde dijo un observador, casi temías que la tripulación apareciera de la nada abriendo fuego. Los cañones de cubierta parecen listos para disparar. La proa es la zona más dañada. Esta enorme herida que perforó el casco envió a este enorme submarino y a sus 112 pasajeros a las profundidades del océano. La popa ha permanecido casi intacta y se distingue con claridad la peculiar aleta y el protector de hélice, que en un primer momento ayudaron a identificar al I-52. Los veteranos de la Armada comparan los restos que están viendo con sus recuerdos. Llegamos al punto de encuentro 2 días antes de interceptarlo. Mantuvimos aviones surcando el cielo durante las 24 horas del día. No establecimos contacto alguno hasta la noche del 23. Hacia las 9, 4 aviones detectaron la presencia del submarino. Los pilotos estaban cansados. Llevaban 7 semanas en alta mar. El primero en salir fue el teniente Jesse Taylor, jefe del escuadrón aéreo. Creo recordar que despegamos a las 23:30, o en todo caso justo antes de la medianoche. Llevábamos aproximadamente 1 hora u hora y media en el aire, cuando Ed Whitlock, que era el operador de radio, me avisó de que había detectado una señal en su pantalla de radar.
Nos aproximamos y soltamos unas cuantas bengalas en paracaídas que nos permitieron ver el submarino. Explotaron delante de la torreta de mando del submarino, mientras este intentaba sumergirse. El daño sufrido era importante, pero no fatal. Los japoneses aún contaban con una posibilidad de escapar. Fue entonces cuando Taylor lanzó una boya sonar, una especie de receptor de radio flotante que enviaba el sonido de los motores del I-52 a los aviones en vuelo. Algunos de los sonidos de la batalla fueron registrados en un primitivo magnetófono. Tanto esta grabadora como el torpedo que se dirigía automáticamente hacia el submarino eran armas americanas de última generación. Los técnicos que viajaban a bordo del I-52 en busca de nuevas tecnologías se convirtieron en sus víctimas. Se oyó una tremenda detonación. Sin embargo, para confirmar el hundimiento del submarino, un segundo avión pilotado por Bill Gordon fue enviado una hora más tarde. Comenzamos a detectar señales acústicas de las boyas arrojadas antes por el comandante Jesse Taylor, así que una hora más tarde tomé una decisión. Anuncié a mi tripulación que consideraba que lo más adecuado era lanzar nuestro torpedo acústico, que estaba sincronizado con el sonido de la hélice del submarino, y que él buscara a su presa. Transcurrieron 21 minutos y de pronto se escuchó un enorme rugido por los auriculares. El rugido duró 58 segundos. Recuerdo que dije, Dios mío, le hemos dado a ese hijo de perra. Al día siguiente, una gran mancha de aceite señalaba el lugar de la batalla. Buques americanos recogieron de la superficie más de 1.300 kilos de caucho, una sandalia, algunos trozos de seda y restos humanos. Tanto Gordon como Taylor fueron condecorados con la Gran Cruz Distinguida de Aviación. Las recientes investigaciones parecen indicar que fue Taylor quien hundió al I-52. Taylor falleció 2 años antes de que esta expedición hacia el pasado tuviera lugar. Tienes que hacer tu trabajo. Si encuentras un submarino, tu deber es hundirlo. Así que recuerdo que me encontraba eufórico, muy contento por haber consumado el ataque. En cuanto a sentirme culpable o no por las más de 100 personas que murieron, reconozco que no tengo remordimientos. Eran ellos o nosotros. Los americanos hundieron el I-52, y sin embargo, son ellos mismos quienes ahora celebran esta fantasmagórica resurrección. Hola, Anatoly. Soy Paul. Acabo de ver la torreta de mando del I-52. Es fantástico. Gracias, gracias, gracias. Trabajando conjuntamente, los Smith duplican su capacidad de iluminación y fotografía. En la torreta de mando encuentran un extraño radar con forma de embudo. Diseñado para detectar buques en superficie, fue incapaz de salvar al I-52. Una observación más minuciosa nos revela detalles fascinantes. Los cañones están armados, pero su amenaza está ahora diluida por delicadas anémonas de mar. Pronto perciben que si el oro se encuentra en el interior del I-52, resultará imposible extraerlo sin maquinaria especializada. Ahora, tan solo pueden observar a través de las compuertas y escotillas que permanecen abiertas. La zona bajo cubierta del submarino parece conservarse en buen estado.
Las horas que el equipo dedica a la exploración se tornan minutos. A esta profundidad parece detenerse el tiempo. Cuatro horas más tarde llegan a la superficie. Tan solo un pequeño grupo somnoliento aguarda para dar la bienvenida a los exploradores del I-52. Después de 16 horas en el reducido y agobiante habitáculo del Mir, y tras experimentar sensaciones que van desde el miedo a la euforia, parece que Tidwell se ha quedado sin palabras. Deberías verlo. Es increíble. Fantástico. No lo puedes imaginar. ¿Estás cansado? No, Sí que lo estás. no, estoy bien. ¿Fue Anatoly quien dirigió el Mir directamente al submarino? ¿Tomaste fotografías? Directamente hasta el costado del I-52. Ahora empiezo a comprender la tremenda tragedia que esconde. Estás frente a este enorme buque, viendo su interior a través de las escotillas. Ves el lugar donde la gente vivía, trabajaba y paseaba de un lado a otro. Todo un costado ha desaparecido. Bueno, quizás no todo el costado, pero el submarino tiene un enorme boquete. La caja metálica transportada por uno de los guardas de seguridad de Tidwell será abierta en privado. Más tarde, Tidwell informará que el contenido de la caja era obvio, pero el secretismo con que se ha actuado molesta a muchos de los participantes de la expedición. En los días siguientes, ambos submarinos realizan 3 inmersiones más. La extensa zona sobre la que están diseminados los restos es explorada y señalizada, pero el sistema de sonar de localización no siempre funciona como es debido, y a esto hay que añadir que muchos de los exploradores son principiantes. Todos albergan la esperanza de ser los primeros en ver el fulgor deslumbrante del oro, y no faltan ideas y opiniones sobre cuáles podrían ser los lugares idóneos para comenzar la búsqueda. El fondo marino está sembrado de lingotes de estaño. Tras cada examen de estos lingotes, se hace añicos la esperanza de encontrar el oro. Tal y como se suponía, no quedan restos humanos, pero por todas partes existen evidencias del triste destino del I-52. Es como si observáramos las entrañas de un monstruo marino muerto hace mucho tiempo. Por la noche, al finalizar cada inmersión, los objetos recuperados son minuciosa y ansiosamente examinados. Se abren algunas cajas metálicas con un cortafrío, pero tan solo contienen algo de agua salada y sedimentos marinos. Nadie sabe qué es exactamente, pero una cosa es segura, no es oro. Al precio de $25.000 la inmersión, Philippon comienza a mostrarse nervioso. Al día siguiente, durante una reunión para comentar los progresos, el periodista del National Geographic, Brett Pesilin, comenta que ha visto algo nuevo durante su inmersión. Al virar para regresar a la superficie, observamos en lo que parecía un campo de escombros enorme, algo semejante a un gran cañón. Había lingotes de tono pálido que ya sabemos son de estaño, pero cada 2 o 3 metros vimos algo más. El problema es que no volvimos a pasar por allí. Habíamos consumido demasiada energía en el descenso y debíamos regresar. Hemos descubierto algo que puede ser importante. Necesito hacerte una pregunta. Has dicho que has visto lo que parecían trozos de metal que sobresalían del costado del submarino. Sí, sin lugar a dudas se trata de metal doblado, un metal en el que se veían los remaches que se aprecian habitualmente en el exterior e interior de los buques.
Ese debería ser el lugar donde se produjo la explosión más importante, escupiendo el metal y haciéndolo llegar a esta zona de aquí. Al día siguiente, al iniciar la inmersión, Philippon se encuentra mucho más animado. En principio piensas que vas a recuperar el oro. Casi puedes sentir su tacto y, de pronto, encuentras tus manos vacías. Lógicamente, debes preguntarte a dónde vas. Después de 4 inmersiones, parecía que habíamos agotado las posibilidades de los campos de rastreo y, de repente, ayer, sin ir más lejos, descubrimos otro campo de restos que ofrece indicios de contener lingotes de oro. Muchos lingotes. Así que parece que las cosas comienzan a ir bien. Quién sabe, tal vez recuperemos el oro después de todo. Por un malentendido que conduce a la tristeza y al rencor, los Mir no rastrearán el nuevo campo de restos esta jornada. El plan de Tidwell consiste en izar la bandera japonesa en la cubierta del I-52 para honrar a sus muertos. Quizás llevado por sus recuerdos de Vietnam, se ha obcecado en realizar esta ceremonia simbólica. Para llevarla a cabo, es necesario invertir más de 1 hora del preciado tiempo de inmersión. Bienvenidos a la Casa del Sol Naciente. Mientras están trabajando en la cubierta del I-52, los Mir realizan un emocionante descubrimiento. Debajo de la cubierta yace una capa de lingotes. Forman parte de la carga mojada. Esta carga era estivada en el exterior a fin de aumentar la capacidad de carga interior del submarino. Bajo el agua brillan de forma seductora. Pero los lingotes son de estaño, no de oro. Antes de finalizar la inmersión, descubren un zapato, un indicio de lo que aún puede albergar el I-52. La cerámica, los objetos de cristal e incluso el papel pueden mantener un excelente estado de conservación incluso tras décadas en el fondo del mar. Tidwell regresa de la inmersión número 5. Allí abajo brillaban como el oro. Hemos encontrado cientos de lingotes. Yo diría que el valor de todo ese estaño del fondo está alrededor del $1.000.000. La enorme cantidad de estaño encontrada puede significar mucho dinero, pero tardarían varias semanas en recuperarlo y, en consecuencia, no resultaría rentable. Al día siguiente, la expedición explota. Se anuncia que Tidwell ya no está al mando de las operaciones y que a partir de ese momento no es más que un mero espectador. Cuando llegué a la superficie después de la inmersión número 5, salí con lo que pensaba eran buenas noticias. De pronto, este patrocinador del proyecto me deja sin respaldo, retira de golpe la alfombra bajo mis pies y me dice que él controlará la próxima inmersión. Me grita que irán quienes él quiera, a donde él quiera, para hacer lo que él quiera. Cuando intenté ofrecerle alguna sugerencia, la descartó con rotundidad, diciendo que no solamente no quería oír nada de lo que yo pudiera decirle, sino que a partir de ese momento él estaba al mando de la 6ª inmersión, y probablemente también de la 7ª. Me dijo que estaba furioso porque, de forma premeditada, no habíamos explorado una zona del campo sudeste. Este lugar nunca ha figurado en nuestros planes. Nunca. Paul y yo tenemos que intentar solucionar nuestras diferencias por muy desagradables que sean. Tenemos que hacer un esfuerzo, lo sé. Él no está contento conmigo y yo, desde luego, no estoy nada satisfecho con su proceder. Pero somos adultos y tenemos que resolver estas cuestiones. Philippon adjudica el mando de la siguiente inmersión al coordinador de la expedición, Guy Sayong, y a su sobrino August, que se muestran entusiasmados y voluntariosos. Pero esta será su primera experiencia en un sumergible. Guy y August reciben instrucciones. Nada de paseos y nada de recoger recuerdos de la inmersión. Pero la suerte tan solo les permitió encontrar un zapato.
No vamos a recoger el zapato. No recogeremos absolutamente nada hasta que hayamos acabado. Hasta entonces seguiremos buscando en la zona que nos han designado. Sería muy fácil recogerlo. Aún así no queremos recoger el zapato. ¿Qué? He dicho que no queremos recoger el zapato. Vale, de acuerdo. Si subimos con el zapato, Jim se pondrá furioso. Es cierto. Se dirigen al nuevo campo de trabajo descubierto en la inmersión anterior. Pero todo cuanto encuentran son las huellas dejadas por los Mir en anteriores inmersiones. Parece cada vez más obvio que el oro está oculto en cualquier otro lugar, probablemente en el interior del I-52. Salen a la superficie en mitad de una tormenta, y no solo en sentido literal. La última inmersión ha sido reservada para tareas puramente técnicas, así que no solamente ha finalizado la expedición, sino también la búsqueda del tesoro. Anatoly, bienvenido. No hay oro. ¿Qué has dicho? Que no hay oro. Fuimos al campo designado y lo recorrimos entero. Luego con el control remoto miramos por todas partes. A Joan la volvimos loca. Le decíamos, vamos a seguir estrictamente el camino previsto. Y ella nos contestaba siempre, no hay restos a la vista. Teníamos que seguir el camino marcado y eso era precisamente lo que íbamos a hacer. Llegamos finalmente a la altura de la torreta y tengo que admitir que me fascinó poderla contemplar con mis propios ojos. Estuvimos allí un minuto nada más para ver la bandera que Paul había izado. Estaba muy bonita. Jim Philippon tiene un pagaré de Paul Tidwell en el bolsillo. Un trozo de papel que reza así: te debo $2 millones. Fue estupendo y pude conocer a gente fantástica. Presencié un gran trabajo en equipo que me abrió nuevos horizontes. He pasado toda mi vida sentado en un despacho de abogado y nunca había visto nada igual. Es una aventura que recordaré el resto de mi existencia. Voy a conseguir fotografías y vídeos de todos los que han colaborado en este proyecto. Y con toda probabilidad, haré una especie de montaje en una pared de mi casa y lo llamaré La Pared I-52. Estoy seguro de que me dará mucho en qué pensar durante mi vejez. No quiero que nada de la historia del I-52 quede oculto. Tengo muchas ganas de adentrarme en el submarino y dejar constancia de su contenido e intentar una operación de rescate. También quisiera recuperar más efectos personales que podríamos devolver a las familias de las víctimas. Supongo que comenzaré a prepararme para ello dentro de un mes o algo así. Así finaliza la expedición. Para Tidwell ha supuesto pérdidas económicas, deudas y mucha desilusión. Pero al menos ya conoce la verdadera historia del I-52. A casi 5 kilómetros de profundidad, el enorme submarino yace sobre el fondo oceánico con su carga de oro aún sin reclamar. Su pérdida condujo a Adolf Hitler un poco más cerca de la derrota. Los científicos japoneses, por su parte, esperaron en vano aquellas armas de alta tecnología alemana que nunca llegaron. Febrero de 1999. Paul Tidwell visita Japón 2 meses después de finalizar la expedición. Una vez más, está buscando posibles inversores para la siguiente aventura, pero se toma un tiempo para visitar a las familias de aquellos hombres que perdieron la vida a bordo del I-52. Durante la guerra, Japón ocultó tras un espeso velo de secretos lo sucedido a los pasajeros y a la tripulación. Las familias tan solo llegaron a conocer de forma vaga lo ocurrido al submarino. Hoy en día, Tidwell ayuda a disipar muchas incógnitas. Puede que la historia resulte trágica y dolorosa, pero al menos aporta una sensación de punto final y de paz. En Kure, hogar de las fuerzas submarinas japonesas, los Tidwell visitan un monumento en memoria de aquellos marineros que perdieron la vida durante la Segunda Guerra Mundial. Tidwell presenta su ofrenda más personal: la evidencia muda de los 112 tripulantes que navegaban a bordo del I-52.
Tidwell ha dicho una y otra vez que la búsqueda del I-52 se trata realmente de esto, por encima del oro, de la adrenalina o de cualquier otra cosa. Y hoy en día, y en este lugar, no hay duda de que esa es la pura